comenzar a cobrar un valor bastante importante. Y también mucho más allá de lo que está pasando a nivel mundial, también hay una sugerencia a nivel nacional de proceder. Regáleme un minutico, por favor. Estoy agregando una compañera. Ángela, listo. Ahí quedó. Entonces les comentaba, también hay unas sugerencias a nivel nacional muy importantes que son unos cambios en la normativa. Un poco la charla de lo que yo quiero hoy comentarles es algunos cambios en la normativa nacional que se vienen generando, inicialmente como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pero que trascienden mucho más allá y tienen que ver también con la parte de ambiente, sostenibilidad, porque ya no se trata de hablar solamente de la parte agropecuaria o de que lo rural solamente está enfocado a producción agropecuaria, sino también está enfocado a otro tipo de ambientes, a otro tipo de servicios. Aquí hablamos ya de conservación de ecosistemas estratégicos, aquí ya hablamos de gestión de recursos naturales, gestión integral. Entonces, un poco también va a ir hacia allá dirigida la charla. Bueno, para comenzar, la presentación quisiera organizarla como en 3 bloques generales. Una orientada a mensajes de contexto, qué está pasando en el entorno mundial, qué está pasando en el entorno nacional. Yo creo que para saber hacia dónde vamos es necesario entender de dónde venimos, cuál ha sido el proceso que se ha generado. Un segundo mensaje que ya es a nivel normativo. En 2017 se creó la ley 1876 de 2017, que es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que tiene mucho que ver también con la parte ambiental. Entonces también lo vamos a charlar en su momento. Y por último, algunas oportunidades o retos desde la extensión rural. Entonces, para comenzar quisiera hablarles un poquito del concepto de desarrollo. Muchas veces ese concepto lo asociamos o lo diferimos a que está asociado de pronto a generación de riqueza monetaria, a acumulación de aprovechamiento de recursos naturales, a infraestructura, prestación de servicios. Pero lo único que tenemos cierto es que el desarrollo a la larga es una escala que nos permite diferenciar, como vemos aquí en la gráfica inferior, nos da como un imaginario sobre alguien que está muy bien, que está muy fortachón, muy desarrollado, y que es alguien a quien nos tenemos que suscribir como un modelo al cual seguir. Entonces tenemos que continuar algunas recomendaciones, algunos lineamientos que ellos nos dan. Ese es como el imaginario que tenemos, que estamos en una constante competencia. Entonces tenemos que, para mejorar nuestros niveles de desarrollo, nuestros indicadores de desarrollo, tenemos que estar en una constante competencia. Por eso también creo que se ha acotado mucho ahorita el concepto de competitividad. Pero realmente cuando miramos el concepto de desarrollo per se, un momento por favor, David Muñoz y listo. Cuando comenzamos a ver el concepto de desarrollo, nos damos cuenta de que hasta 1920, 1930, simplemente estaba acotado a un concepto biológico, que era un acto de desdoblamiento del germen. Es decir, no era ni mejor ni peor, ni tampoco significaba un proceso de mayor avance. Simplemente era un proceso evolutivo que había y se connotaba como un cambio en el estado. Ya como en 1930, 1940, cuando comenzó a haber todo el boom del proceso del neocolonialismo, ya las grandes potencias, ustedes saben que dejaron sus colonias en África principalmente, algunas que estaban aquí en América, dejaron de tener como un poder, un yugo muy fuerte sobre esas colonias. Se inventó un poco el discurso del desarrollo desde la economía. Entonces,
Hubo un estudio donde se estimaban y se hizo una categoría del desarrollo en función de riquezas, en función de industria, en función de servicios básicos, y hubo 3 clasificaciones de desarrollo a nivel mundial. Los países de primer mundo o los países desarrollados, los países de segundo mundo, que en ese momento ya no los escuchamos mucho, eran los que eran asociados a la URSS, a la Unión Soviética, y los países tercermundistas o de tercer mundo. Entonces ellos hicieron una calificación de desarrollo y dijeron, bueno, es necesario comenzar a generar una ruta de cómo estos países subdesarrollados o de tercer mundo ascienden a segundo y de segundo a primero. Entonces para ello necesitamos generar una serie de lineamientos. ¿Cómo mirábamos esos lineamientos? Que el desarrollo tenía que estar asociado a progreso, a crecimiento económico, a vencimiento de la pobreza, principalmente monetaria. Entonces, entre los años 60 en Colombia, aunque esto viene desde los 40, se comenzó a hablar de la modernización. ¿Qué era la modernización o esa fórmula mágica para generar desarrollo en los países tercermundistas? Los países de primer mundo hacían un tema de transferencia de recursos económicos, financiación, transferencia de tecnología. Y, pues por supuesto, esto lo colocaban a disposición de estos países, entre comillas, tercermundistas, para que ellos lo puedan ampliar. Digamos que el efecto más grande que se pudo ver en la parte agropecuaria de este tema de modernización y también en la parte ambiental, valga la redundancia porque tuvo unos impactos bastante negativos, fue la Revolución Verde. Yo sé que están un poco familiarizados con el concepto de la Revolución Verde, pero un poco como un brochazo. La Revolución Verde lo que significaba era que se requería producir más porque había una población creciente, porque se requería ser competitivo, y que esa manera de producir más era a través de mayores tecnologías. Entonces aquí es donde comenzamos a hablar ya de mecanización en el suelo, aquí es donde comenzamos a hablar de la agroindustrialización, aquí es donde comenzamos a hablar de un mayor número de agroquímicos, aquí es donde ya comenzamos a hablar de también un punto que es muy importante, que es la creación de centros de investigación, que eran como los satélites de esos centros de investigación en países desarrollados y tenían que transmitir el conocimiento. Y comenzamos a hablar de maquinaria, y algo que fue muy importante es de que las prácticas locales o culturales comenzaron a ser subestimadas. Entonces había mucho el discurso de que el que tiene el diploma soy yo, entonces yo tengo la verdad absoluta, y ustedes como productores campesinos, indígenas, no saben nada porque no se han graduado de una universidad. Entonces se viene generando como ese tipo de discurso. ¿Qué lleva como consecuencia esto? Que todavía lo vivimos en este momento, pues la deuda externa, la dependencia de agroquímicos, el desgaste masivo de recursos naturales, y mucho más allá también de eso, la pérdida de identidad cultural en muchos territorios. Entonces, cuando no tenemos una cultura, cuando nos imponen a veces una cultura productiva, eso genera unos conflictos socioambientales bastante importantes. Eso es un poco lo que podemos hablar de la modernización y de la Revolución Verde en ese momento. Posteriormente, casi en la década de los 80 aquí en Colombia, hablamos de un modelo estructuralista donde se dijo, no, la fórmula mágica del desarrollo no es la tecnología, no es la financiación, no son los préstamos, sino tiene que ser la generación de políticas. Tienen que haber comités asesores de política pública para que estos países alcancen esos niveles de desarrollo. Entonces ahí es donde comenzamos a hablar de la creación de organismos como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, como el ICA, Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, como algunos observatorios a nivel mundial, los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, los objetivos de desarrollo en ese momento, como se llamaban. Y ahí comenzamos a mirar de que un poco las recomendaciones de la política era de que teníamos que diferenciar muy bien lo que era un territorio urbano y un territorio rural, que lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, lo urbano está mucho más orientado a la industrialización y lo rural a una conservación natural, principalmente. Entonces comenzamos a generar como
una serie de brechas respecto a unas políticas diferenciales que tenían que ver entre esos dos escenarios, un rural y un urbano. Luego llegamos al neoestructuralismo, que digamos que aquí en Colombia se transformó un poco a lo que se denomina neoliberalismo. Es muy importante que ustedes, como ingenieros ambientales, conozcan un poco de esos procesos de dinámica económica, porque muchos de esos procesos de dinámica económica tienen que ver mucho o tienen un impacto con el ambiente. Entonces es supremamente importante que los trabajemos. Entonces hablábamos del neoestructuralismo. ¿Cuál es el lineamiento del neoestructuralismo principalmente? Que tenemos que ya insertarnos ese chip de competitividad, tenemos que ser competitivos, entonces llamaban un poco al tema de que lo urbano tenía que ser mucho más urbano y lo rural era sinónimo de atrasado porque no tenía servicios básicos, porque no tenía algunos procesos, entonces necesitábamos industrializar el campo. Entonces aquí es donde hablamos, por ejemplo, de los procesos Incora, aquí es donde comenzamos a hablar de otro tipo de procesos que eran de industrialización, distritos de riego, porque se requeriera aumentar la competitividad en el campo y que más o menos el campo presente los mismos indicadores de desarrollo que la parte urbana. Pero obviamente entendiendo de que lo rural era lo natural y lo urbano era lo construido. Eso también creó graves consecuencias para el país, en el mundo y también en el país, por decirlo así, porque esto fue una ola mundial. Nosotros simplemente somos reflejo de esas medidas a nivel mundial que se realizaron. Y es que comenzamos a generar mucho más brechas entre lo que era lo urbano y lo rural. Entonces aquí es donde comenzamos a masticarnos un poco la idea de que lo atrasado es lo rural, entonces necesitamos irnos al campo, a la ciudad, porque en la ciudad es donde vamos a generar desarrollo, en la ciudad es donde vamos a ser desarrollados, a buscar educación, un mejor futuro para nuestra familia, y comienza a ver todos los procesos de migración del campo a la ciudad. Entonces comenzamos ya a tener problemas de relevo generacional. También casi en los años 90 se comienza a hablar del proceso de desarrollo sostenible. Pues por supuesto ustedes como futuros ingenieros ambientales el tema de desarrollo sostenible lo manejan muy bien, no me voy a detener mucho en esto, pero prácticamente esa premisa parte de es necesario bajarle ese proceso indiscriminado de extracción de recursos naturales, necesitamos cumplir nuestras necesidades sin comprometer las necesidades futuras. Prácticamente esa es la premisa. Y ya en los últimos años se ha comenzado a hablar de unas nuevas escuelas de desarrollo, porque ¿qué es lo que hemos, bueno, los que estudiamos en este tema, qué es lo que comenzamos a mirar? De que realmente todos estos modelos impuestos no han funcionado, no han servido en la política, no han servido en la economía y mucho menos han servido para el medio ambiente y nuestra sociedad. Entonces muchos pensadores, principalmente latinoamericanos, comenzaron a hablar de las escuelas de postdesarrollo. ¿Qué son esas escuelas? Las que dicen no tiene que venir un proceso up-down, es decir, un proceso desde los países desarrollados a los subdesarrollados, sino que cada país debe respetar su propia dinámica. A respetar su propia dinámica, lo que se busca es de que tenga sus propios lineamientos y su propia forma de ser. No es posible que sigamos comparándonos con países que tienen 4 estaciones climáticas, que tienen contextos sociohistóricos completamente diferentes, que tienen conflictos completamente diferentes a los que nosotros tenemos. Entonces es necesario construir desde la base procesos de desarrollo que vayan a nivel local, escalen a nivel regional y posteriormente a nivel nacional. Entonces aquí es donde comenzamos a hablar de algunas de ellas, solo para mencionarlas, el tema de desarrollo rural, que es cómo creamos desarrollo en ese espacio que denominamos rural y ruralidad, que ya los vamos a comentar más adelante. ¿Cuáles son los temas de desarrollo territorial? Pensarnos como territorio, y como territorio no solamente es una región, un municipio suscrito, sino un territorio puede ser a nivel de institución familiar, a nivel de organización. Un territorio inclusive puede ser las personas con las que yo tengo relaciones laborales o de amistad, o simplemente relaciones sociales. Y puede ampliar mi territorio, me explico.
Aquí es donde ya comenzamos a hablar de personas de que nacieron en un país, pero se criaron en otro, o tienen un relacionamiento muy fuerte con el otro país, entonces también sienten, les duele y quieren ver por lo que está pasando en el otro país. Entonces ya trasciende fronteras, ya es un imaginario mucho más fuerte y en el cual llegamos a un consenso como personas que habitamos en una región para definir esos límites de territorio. Hablamos de ahí de desarrollo local y endógeno, que es prácticamente partir de nuestras propias capacidades, partir de nuestras propias expectativas, necesidades y escenarios, y comenzar a hacer perspectivas de qué es lo que queremos realizar y que tengamos nuestros propios indicadores de desarrollo. El desarrollo de capacidades, entonces aquí ya hablamos, por ejemplo, de los problemas de pobreza multidimensional. Entonces ya decimos que no es pobre el que no tiene plata, sino el que, por ejemplo, uno puede ser pobre monetariamente, pero no puede ser pobre porque tiene conocimientos empíricos o tiene conocimientos adquiridos desde la academia con los cuales puede generar algún tipo de recursos, o tiene un recurso físico que es muy importante, o tiene un capital natural que puede hacer aprovechamiento, o tiene un capital social muy bueno para hacer relacionamiento con otras personas, y eso también le ayuda a concebir. Es un poco más complejo, ya de solamente hablar aquí de dinero o realmente lo que tenga en la parte física. Y también comenzamos a hablar de algo, que en eso los mayores precursores de este proceso han sido nuestros vecinos del sur de Ecuador con la política del buen vivir. Entonces ya comenzamos a hablar de no solamente los indicadores de desarrollo, sino también de qué tenemos, sino también cómo nos sentimos. De esa parte psicológica que es también muy importante, y comenzamos a hablar aquí de indicadores de felicidad relativos, comenzamos de indicadores de satisfacción, etc. Bueno, eso es un poco para hacerles un contexto histórico de cómo se ha pensado el desarrollo en toda la historia mundial y nacional, como un breve resumen. Ahora, ¿qué ha pasado ese desarrollo dentro de los territorios? En Colombia hasta hace pocos años hablábamos de dos tipos de territorios simplemente, un territorio rural y un territorio urbano, tal como lo planteaban los lineamientos a nivel mundial. Entonces hablábamos de territorio rural como aquel espacio que tuviese actividades primarias, es decir, actividades agropecuarias o de extracción de recursos naturales, y que tenía una densidad poblacional baja. Según la OCDE se habla de que era una densidad menor a 150 habitantes por kilómetro cuadrado. En algunos países como China, como India, pues estos valores han cambiado un poco. Y cuando hablábamos de territorio urbano, hablábamos ya de esos espacios que tenían mayor población, pero asimismo tenían mayor dotación de infraestructura, de servicios, y que donde actuaban los sectores secundarios y terciarios. Recordemos bien que en la economía hablamos de tres tipos de sectores: los primarios, que son actividades agropecuarias o de extracción de recursos naturales, actividades extractivas, llamémoslas así; actividades secundarias, que eran las de transformación; y actividades secundarias, que eran la prestación de servicios. ¿Esto qué pasaba? Pues que comenzamos a generar una brecha y comenzábamos a relegar un poco las actividades productivas a cada espacio. Entonces, en la parte urbana no podíamos hablar de un tema de techos verdes, de permacultura, de agricultura urbana, porque no estaba muy inmersa en eso. Y en la parte rural no podíamos hablar de procesos como, por ejemplo, la agroindustria, la prestación de servicios como, por ejemplo, el turismo, la prestación de servicios como, por ejemplo, el comercio, la prestación de servicios como, por ejemplo, los servicios culturales. No podíamos hablar mucho de eso. A nivel colombiano, esto fue un poco más segmentado, por decirlo así, a través de la ley de los planes de ordenamiento territorial, los POT. Ya que aquí ya hablábamos, según la ley 388 de 1997, que el suelo urbano era ese territorio que contaba con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, y al suelo rural como aquel que no es apto para el uso urbano, y su destinación corresponde a usos agrícolas, ganaderos, forestales, explotación de recursos naturales y actividades análogas. Es decir, si queríamos montar agroindustria en la parte rural, el POT no lo tenía muy claro si se podía hacer.
Si nosotros íbamos a hablar con un alcalde para generar procesos de alcantarillado en la parte rural, legalmente no estaba completamente obligado, porque resulta que el POT mencionaba de que se deberían asegurar esos recursos en la parte urbana, no tanto así en la parte rural. Entonces siempre hablábamos como de dos tipos de territorios, a pesar de que fuese uno solo, de que fuésemos una sola región, comenzábamos a generar como esa serie de segmentaciones que comenzaron a ampliar mucho más. Hay indicadores de pobreza, comenzaron a ampliar mucho más indicadores de desigualdad entre un lugar y otro. Y por supuesto, pues comenzamos a... Regálenme un minutico, alguien tiene el micrófono prendido. Ya lo silencié. Comenzábamos a hablar mucho más de ver a lo urbano como desarrollado y a lo rural como subdesarrollado. Y eso pues por supuesto tuvo unas connotaciones bastante importantes a nivel ambiental. ¿Cuáles fueron las connotaciones más importantes? Una mayor presión sobre los recursos naturales. Pero aquí ya es importante comenzar a hablar desde qué entendemos como rural y qué entendemos como ruralidad. ¿Será que lo rural es lo mismo que un campo de flores, un campo de papa, un lote de ganado? ¿Es simplemente suscrito a lo agropecuario o es mucho más? Entonces para eso es bien importante comenzar a pensar en qué es urbano y qué es rural. ¿Qué es la ruralidad? La ruralidad es todo el modo de vida de la sociedad y cómo coexisten en un contexto que vamos a denominar ruralidad, que está también asociado directamente con el tipo de transformaciones que hay. Es decir, ya no hablamos simplemente de la vaquita, ya no hablamos simplemente del cultivo de papas, sino también ahí están incluidas todas las relaciones sociales que están ahí. Las instituciones que están dentro de la parte rural, llámese hospitales, llámese educación, los recursos naturales que están ahí presentes, los servicios que pueden prestar, los servicios ecosistémicos, conflictos socioambientales presentes, toda la dinámica que se da dentro de esa parte rural. Vías de comunicación, servicios de tecnología de comunicación. Entonces, eso es bien importante para que comencemos a diferenciar. Y ese es uno de los cambios más importantes que hay en la última década. Dejar de pensar en lo rural como campo y comenzarlo a pensar como un territorio mucho más complejo, que abarca muchas más cosas y que por ende requiere respuestas mucho más integrales. Entonces, como lo mencionaban ahí, esa forma de quitarnos la venda de que rural solamente es agropecuario, pues ha llevado al estudio de muchas otras cosas, que ha sido relacionamientos familiares, el estrés que está ahí, los comportamientos humanos que se generan ahí, que son completamente diferentes a los urbanos, los procesos de alimentación, procesos de orden ambiental, procesos de empleo, procesos de educación. Devolviéndonos un poquito al proceso de extensión, es muy importante conocer de que la extensión no es un concepto nuevo para Colombia. Prácticamente desde 1935 se viene trabajando esos procesos de extensión rural, o por lo menos ya un poco estudiándolos. Parte de eso surgió en la Universidad Nacional de Medellín, donde ya comenzábamos a hablar de uno de los tres pilares de la universidad. Acordémonos que los tres pilares de la universidad son investigación, extensión y enseñanza. Entonces decían, bueno, ¿y esa extensión cómo es? ¿A qué va? Entonces el modelo universitario decía, la extensión universitaria es cómo la universidad se relaciona, extiende esos brazos, esas capacidades que tiene y también aporta a su comunidad. Entonces comenzaron a trabajar el tema de extensión universitaria. Posteriormente, ya en la parte rural, fue la Fundación Manuel Mejía, la que es prácticamente la cuna de la Federación Nacional de Cafeteros, que comenzó a mirar cómo este proceso se podía trabajar con comunidades campesinas. Entonces, muchos procesos como por ejemplo el Instituto de Fomento Algodonero, la Federación Nacional de Cafeteros, comenzaron a fortalecer mucho las capacidades de extensionistas
para ver cómo podían transmitir conocimientos, tecnologías y técnicas, pero de una manera integral, no solamente a que el productor sepa hacer una práctica muy bien hecha, sino que tenga conciencia el por qué debía hacerla, el para qué, y también la pueda transmitir al resto de sus compañeros. Luego hablamos de que este proceso se escaló a nivel nacional. Entonces, ya el Ministerio de Agricultura y Ganadería en ese momento generó el programa Estaca, que era un programa de transferencia de tecnología y de conocimiento agropecuario, el cual se encargaba de generar como una asistencia técnica integral a el resto de pobladores. Y el ministerio atribuyó esta actividad casi en 1962 a través de la ley 135 al ICA, al Instituto Colombiano Agropecuario. Entonces el ICA se creó como una institución que era un poco descentralizada porque tenía recursos a nivel nacional y en cada municipio ellos tenían que velar por el tema de sanidad animal y vegetal, por el tema de investigación, generación de nuevos procesos de investigación y por los temas de transferencia de tecnología. Que esos resultados de investigación se puedan transferir para que el productor sea más competitivo y demás. Como les digo, eso surgió en la época de la Revolución Verde, entonces iba muy orientado a uso de agroquímicos, a maquinaria, a procesos. ¿Qué pasó con esto? Digamos que este sistema siguió trabajando casi desde los 60 hasta 1991, donde las alcaldías reclamaron un poco más de autonomía a ese proceso y se generaron las famosas UMATAS, Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, en algunos casos Secretarías de Agricultura. Entonces lo que se alegaba era de que las alcaldías tenían que tener una potestad para manejar sus propios recursos de asistencia técnica y para evitar como un desgaste que había a nivel nacional de muchos funcionarios, a nivel nacional una planta muy alta. Entonces esos recursos se pasaron a las UMATAS, a las alcaldías. Y a su vez el ICA se desprende de las actividades de transferencia y de investigación y se crea Corpo ICA, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Es decir, Corpo ICA, ahora Agrosavia, se encargó del proceso de investigación y transferencia tecnológica. Las UMATAS se encargaron de todo el proceso de asistencia técnica y el ICA siguió simplemente no, porque igual es una actividad bastante amplia, la revisión o vigilancia de sanidad animal y vegetal en el país. Adicionalmente a eso, se comienza también ya a cambiar un poco el enfoque, donde ya no se habla de una asistencia integral tan fuerte, sino que de una asistencia técnica directa, donde ya hablamos de un asistente técnico que tiene muchísimos clientes, por decirlo así, o usuarios. Entonces tiene que programar visitas, visita a la finca, tiene que ser muy rápido en sus recomendaciones, es decir, que debe aplicar muy rápidamente y se vuelve como una atención puerta a puerta. Por supuesto, ustedes conocen que ese tipo de asistencia o de asesoría tan rápida tiene varias complicaciones. Una es de que el impacto es mucho más bajo. A veces el tratar de impactar a más gente en números significa una reducción en la calidad del servicio, porque ya no tiene uno el mismo tiempo para generar ese proceso, para generar la confianza. El proceso con la UMATA tampoco estaba funcionando tan bien porque dependía mucho de los ciclos políticos de cada alcaldía, es decir, se renovaba constantemente, o se sigue renovando constantemente. Y más allá de eso también comenzaron a crearse dos acciones, una que eran las casas comerciales, que eran esos asistentes técnicos privados donde hacían las recomendaciones, pero prestaban esa asistencia con el ánimo de que les compraran sus productos. Entonces, a través de la compra de los productos venía asociado el servicio de asistencia técnica. Entonces comenzaron a haber también muchos más procesos ahí y dinámicas diferentes. En el 2001 se comenzó a hablar de que el sistema no estaba funcionando bien. La asistencia técnica no tenía el impacto en competitividad para el sector agropecuario. Eso se miraba reflejado
en bajos niveles de competitividad, en que se invertían muchos recursos, pero realmente no se miraba aumentos de rendimiento, de productividad de estos cultivos, de estos sistemas productivos. Entonces se dijo, bueno, tal vez es porque las sumatas no tienen los recursos necesarios para generarlo. A través de las alcaldías se va a generar una figura externa que se van a llamar las EPSAGRO, entidades prestadoras de servicios agropecuarios. ¿Qué son esas entidades? Entidades privadas, llámese fundaciones, organizaciones, SAS, empresas privadas, que van a tener un recurso humano y van a generar proyectos de asistencia técnica a través de un fondo nacional, los planifican, los formulan, los ejecutan y pueden ayudar y soportar al proceso de Lomata, porque Lomata no da abasto con todo. ¿Qué sucedió con esto? Bastantes complicaciones. ¿Por qué? Porque las EPSAGRO trabajaban en el marco de algo que se llamaba el Plan de Gestión de Asistencia Técnica. Entonces, esos planes de gestión de asistencia técnica tenían un marco de acción de un año, que con procesos que sabemos que son bastante burocráticos, se demoraban aproximadamente 6 meses en la formulación, en la financiación de recursos, en tratar de ganar esas convocatorias mientras llegaba la plata, y se demoraban casi otros 4 meses para legalizar los recursos, hacer todos los trámites administrativos para cerrar el convenio. Es decir, que la asistencia técnica quedaba suscrita muy pocos meses, o casi nada. O actividades relámpago que no generaban realmente la calidad que se quería hacer eso. Entonces, tampoco estaba funcionando tan bien. Es así, como también dentro de los acuerdos de paz, que ustedes recordarán, fue hace muy pocos años, dentro de los acuerdos de paz, uno de los aspectos de negociación con las FARC fue generar mayores procesos de desarrollo en la parte rural. Entonces aquí es donde ya comenzamos a hablar de los famosos PDET, Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. Comenzamos a hablar un poco de algunas leyes que se necesitaban formular de una manera diferencial, que se requería invertir mucho más en el campo, porque históricamente lo que hacíamos era seguirle invirtiendo en las ciudades. Ustedes conocerán un poco el concepto de lo que se llama Triángulo de Oro, que es un programa de financiación que se hizo bastante fuerte en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. Por eso se llama el Triángulo de Oro, que lo que buscaban era una financiación muy alta de estas ciudades para que ellas sean motores de desarrollo a su alrededor. Esto no tuvo los mejores efectos o las mejores consecuencias, puesto que lo que hizo fue industrializar muchas de estas ciudades, comenzar a generar algo que se llama conurbanización, que es cuando la ciudad se comienza a ampliar y comienza a absorber territorios rurales alrededor. Entonces pierde autonomía alimentaria en muchos procesos, pierde algunas actividades agropecuarias de subsistencia, a veces genera un poco más pobreza porque acumula mucha riqueza en unas partes, como llamémosle así, los ricos en el norte, y comienza a generar mucha más desigualdad en el sur, comienza a generar algunas zonas de industrialización que sin unas medidas adecuadas pues, está generando los procesos de impacto ambiental negativos que se generan en esas ciudades en ese momento. Entonces el acuerdo decía que tenía que comenzarse a trabajar un poco más hacia lo rural. Como les mencionaba, la política, ya les comenté un poco de la ley 607 del 2000, la forma de las EPSAGRO, la RUAT, eso ya les comenté un poco, ya voy a adelantar un poco. En el 2003, eso se me había olvidado contarles, se comienza también a generar un cambio. Nosotros antes al de 2003 hablaba mucho del proceso del sistema agropecuario papa, del sistema agropecuario piña, del sistema agropecuario caña. Y estaba muy orientado a la parte agrícola. Desde el 2003 hay una política en Colombia donde ya hablamos de las cadenas de valor. ¿Qué significa la cadena de valor? Que tenemos que pensar ya no es el sistema productivo como solamente desde el momento que la sembramos y que la cosechamos, o de la leche hasta que ordeñamos,
sino que tiene que verse en todos los eslabones. Me explico. Desde la compra de la semilla, desde la financiación para la compra del lote, desde la generación de algún seguro agropecuario si se requiere para ello, aunque realmente eso no se aplica, desde el manejo de ese lote, pero también desde la cosecha, desde la agroindustria, desde la comercialización, transporte y hasta la parte de consumo. Es decir, comenzar a mirarla transversalmente, desde el primer eslabón que es el productor hasta el consumidor y todos los diferentes actores que están ahí. ¿Por qué se hace ese cambio? Porque muchas veces no dialogábamos con el que estaba vendiendo. Entonces también se comenzó a tratar de abarcar o incluir todo este tipo de actores. Regálenme un minutico, por favor. Estoy aquí incluyendo a un compañero que se desconectó. Listo. Como les mencionaba, ya las implicaciones del desarrollo pues han generado muchísimos impactos, tal vez un poco más negativos que positivos. Inseguridad alimentaria porque ya no producimos nuestros productos sino los que el mercado demanda. Entonces comenzamos a perder algo que se llama autonomía alimentaria. Ya producimos lo que el mercado nos demanda, producimos de pronto, hemos bajado como la cantidad o diversidad de nuestros platos en esta parte. Por supuesto el desgaste de recursos naturales, que es muy importante aquí mencionarla. Adeudamiento tanto de productores como la deuda externa, que es enorme. Y esa pérdida de identidad cultural, porque es bien importante para ustedes como ingenieros ambientales comenzar a trabajar ese tema de identidad cultural. Muchos estudios mencionan que si no hay una identidad cultural, los procesos de gestión ambiental no van a servir. Si nosotros no nos identificamos que esta es nuestra casa y que tenemos que cuidarla, pues difícilmente una actividad de reciclaje va a funcionar. Si nosotros no entendemos que esta es nuestra casa y que no es del otro, que toda la región nos pertenece, y no comenzamos a ver que es la finca de don Pepito, o que esto es deber del Estado, porque el Estado tiene que pagarles a los demás para que recojan la basura y por ende la podemos botar en la calle porque son nuestros impuestos, pues eso también hace parte mucho de la identidad cultural, está muy correlacionado. Lo mismo pasa en la parte agropecuaria. Cuando comenzamos a perder esa identidad cultural sobre lo que es nuestro campo, sobre que estábamos cultivando porque necesitamos lo más pronto posible irnos a la ciudad, porque allá sí hay opciones de desarrollo, aquí en el campo nos vamos a quedar siendo pobres, entonces comienza a haber un desgaste masivo de recursos naturales. Comienza a haber una poca conciencia ambiental. Entonces miramos esto en quema de residuos, miramos esto en deposición de residuos o de agroquímicos al agua. Miramos esto en aplicación de fertilizantes y enmiendas de una manera indiscriminada. Miramos esto en la deforestación, porque esto no es mío. Realmente yo necesito es producir porque necesito es producir plata. Y ya la parte cultural la vamos dejando de un lado. Estos datos que les comento están soportados en varios estudios. Uno de ellos es el Censo Nacional Agropecuario del 2014. Solo como un dato de interés que es muy importante. Los censos se suponen que son una política de Estado y que son un instrumento clave para la generación de toma de decisiones a nivel político. Recordemos que un censo es una información a toda la población, es decir, que nos permite dar una línea base muy importante soportada en datos veraces, con rigurosidad, que permiten o soportar, bien sea la toma de una política, la formulación de una política, la ejecución y su evaluación. Muchos organismos internacionales mencionan de que estos censos son muy importantes y tienen que hacerse cada 10 años. Algunos países como Brasil y México los hacen cada 5, entendiendo que esto es una información clave para la toma de decisiones. Sin embargo, en Colombia, entre el segundo y tercer censo, porque apenas solo vamos, en toda la creación de Colombia,
apenas hemos hecho solamente 3 censos agropecuarios. Entre el segundo y el tercer censo pasaron alrededor de 45 años. Esto no significa que no supiéramos cómo estaba la realidad rural, no. Pero sí significa de que muestra el abandono en que la teníamos, de que muestra de que estábamos tomando o haciendo palos de ciego y de que estábamos tomando muchas veces decisiones con lo que pensábamos que efectivamente era así, pero no teníamos unos datos de base claros. ¿Qué es lo que nos muestra en este censo? Solo unos datos de interés. Igual toda esta información está disponible por departamento, por nación. Es muy importante que la conozcamos. Primero, mucha tierra concentrada en manos de pocos. Casi el 0.4 de unidades productivas, casi el 0.4 de empresas agropecuarias de familia ocupan más del 41.1% del área censada. Es decir, ese 0.4% de familias casi manejan la mitad del país, ocupan la mitad del país. A veces son las baldías, los otros que están ahí, ocupación. Entonces, pues esto nos da también un lineamiento que es necesario comenzar a trabajar en procesos de ordenamiento y distribución equitativa de la tierra. Segundo, que la mayor presión sobre recursos naturales existía en áreas menores a 5 hectáreas. Es decir, los que tenían menos de 5 hectáreas hacían una producción mucho más intensiva del suelo. La importancia de la mujer en el rol agropecuario. Más de la tercera parte de trabajadoras en el área rural son mujeres. Entonces, muchas veces la mujer ha sido discriminada en la parte rural. Ha sido catalogada como inclusiva analfabeta funcional. ¿Qué es esto de analfabeta funcional? De pronto alguno de ustedes lo haber mirado en algún caso. Son familias que al tener un padre, por ejemplo, tiene 2 hijas. Cuando muere el padre, él hereda a las hijas, pero las hijas no tienen toma de decisión sobre esos lotes, sino la toma de decisión la tienen los esposos. O por ejemplo, hay una familia de 5 hermanos y una hermana. La toma de decisiones sobre la tierra la tienen los hombres, no las mujeres. Las mujeres simplemente están en el contrato, en la escritura, en los papeles, pero realmente no tiene una toma de decisiones fuerte sobre esos procesos. No es quien toma las decisiones en la casa, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, el tema de envejecimiento de la población rural, ustedes creo que lo han mirado muchísimo, es uno de los riesgos más altos que hay y el poco relevo generacional que está ahí. La cobertura de servicios muy baja en la parte rural, consecuente un poco de esas normativas que llevábamos. Los niveles de pobreza muy altos en el área rural dispersa y una desigualdad económica y social bastante importante entre la parte rural y la parte urbana, donde aquí hablamos de un índice de Gini del 0.87. Para los que no están familiarizados con ese índice de Gini, ese promedio de Gini lo que muestra es cuál es la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Cuando ese indicador llega a 1, significa que la desigualdad es completamente transversal, es casi del 100%, hay una brecha enorme. Y cuando está más cercana a 0, es que, tienen casi similares igualdades de oportunidades y hay un poco más de igualdad entre esos dos aspectos. Entre la parte urbana y rural hablamos de un promedio casi cercano al 0.9. O sea, eso nos convierte casi en uno de los países, de hecho somos el 4.º país más desigual en Latinoamérica y estamos en el top 10 de los países más desiguales en el mundo. Entonces eso ya nos generaba bastantes conflictos. De hecho, un poco esa desigualdad que está ahí está muy correlacionada con los procesos de conflicto armado que llevamos en nuestro país. Recordemos que las guerrillas colombianas surgen de estos procesos de desigualdad. Entonces, hasta que no podamos abarcar estos procesos de repartición equitativa de beneficios, distribución equitativa de tierras, toma de decisiones de todo, pues difícilmente vamos a poder acabar con la violencia en Colombia. Y eso también es un mensaje que es muy bueno que ustedes lo conozcan de cómo ha surgido el conflicto armado en Colombia,
y cómo se ha desarrollado. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas principalmente priorizadas en el territorio rural? También hubo un estudio muy importante en el marco de los acuerdos de paz y previos a ellos, que fue el primer estudio que se hizo de ruralidad en Colombia, que se llamó Misión para la Transformación del Cambio Colombiano, o Misión Rural, que lo generó el Departamento Nacional de Planeación. Dentro de ese, pues podemos decir orgullosamente que Agrosavia hicimos parte de ese estudio. Yo tuve la oportunidad también de trabajar un poco en la construcción de ese documento y se hablaron muchas problemáticas en el sector rural. Una de ellas, las 5 principales, digamos que era el desinterés del gobierno colombiano y la visión a corto plazo que tenían, la poca financiación que había al campo rural, al territorio rural, perdón, o también esa financiación ineficiente que existía, es decir, muchas entidades haciendo lo mismo, ejecutando recursos, pero que se miraba poco impacto porque cada uno iba por su lado. Que eso va un poco orientado con la falta de coordinación de actores. Pero aquí ya no hablamos solamente de actores regionales y nacionales, sino también de las ONGs. Entonces, muchas veces comenzamos a ver proyecto que en 5 años se vuelve a hacer el mismo, en 5 años se vuelve a hacer el mismo, y que realmente no tiene un impacto en la comunidad. De hecho, la misma comunidad ya se vuelve con una conducta asistencialista que nosotros mismos generamos, porque ellos ya saben que están ahí, generan las mismas cosas y no le ven un mayor valor de uso. Y te dicen, bueno, pues yo participo porque necesito que me den algo y ya. Carencia de personal especializado en esos procesos de ruralidad, porque todavía seguimos hablando de profesionales en la parte rural y agropecuaria que dicen, yo soy el ingeniero, usted no. Yo soy el doctor, yo soy el que estudia agronomía, entonces yo soy el que sabe, usted, sus prácticas que ha manejado todo este tiempo han estado mal. Entonces aquí es donde comenzamos a hablar de esos procesos de que es necesario la educación transdisciplinar, reconocer también que la persona y la comunidad local tienen unos conocimientos que son muy valiosos y que también es importante capitalizarlos. Y pues por supuesto productores con bajo nivel educativo, escasos medios de comunicación y de financiación. ¿Qué es importante mencionar en este estudio? Es el primer estudio que se genera donde ya se habla de que hay una deuda histórica del gobierno colombiano con el campo. Es el primero y hasta ahorita el único que ha reconocido eso. Entonces a partir de eso se genera una serie de recomendaciones en la política y en la operación de varias entidades. Caso concreto para nosotros como Agrosavia, el INCODER se suprime y se comienzan a generar las agencias, que son la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio, próximamente la Agencia de la Mujer Rural. Entonces se comienzan a generar una serie de recomendaciones sobre el cambio de operación, de la institucionalidad y de las políticas. En la parte del Ministerio de Ambiente también genera unas recomendaciones muy importantes, por ejemplo, unas de ellas las generadas por el Instituto Alexander von Humboldt sobre el tema de servicios ecosistémicos, valoración integral de la biodiversidad, la bioprospección. Entonces se comienzan a generar muchas recomendaciones de diferentes ministerios a esto, la parte de educación rural que se debe cambiar, la parte de salud rural. Sin embargo, no todos son problemas. No todo es un panorama tan gris. Hay también unas oportunidades que es importante saberlas, reconocer también en ese marco de cambio y poderlas aprovechar. Una de ellas es de que es necesario reposicionar la agricultura como una solución a problemas en diferentes ámbitos en el país. Que la ruralidad contribuye a la reducción de pobreza, la seguridad y soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Que es necesario comenzar a promover no solamente prácticas más productivas, sino algunas que son resilientes, que mitiguen los efectos negativos del cambio climático. Que es necesario contribuir a atender demandas de una población creciente, es decir, cada año va a haber más población en este mundo y es necesario comenzar a producir más alimento, pero no solamente producir más alimento, sino también producirlo de mejor calidad.
Entonces aquí ya comenzamos a hablar de que comienza a recibir un proceso muy importante el tema de agricultura orgánica, el tema de agroecología, que anteriormente en las políticas no teníamos este proceso. La agricultura familiar cobra aquí un valor importantísimo. Y lo que les comentaba anteriormente, que era necesario también la búsqueda de alternativas energéticas de origen biológico, que ya se estaba agotando esos combustibles fósiles, que ya no podíamos seguir de una dependencia absurda por el petróleo, sino que teníamos que comenzar a buscar otras alternativas. Y en eso pues es lo que va un poco. Por supuesto, estas recomendaciones y políticas son visiones casi a un largo plazo de 20, 30 años. Y dependen mucho del político que esté de plaza o del periodo político que esté en el momento, de qué tanto escuche esas recomendaciones. Pero por lo menos ya están y son una línea base muy importante para la formulación de políticas a ese largo plazo. Están ahí. Una de las principales recomendaciones de estos estudios fue el tema de comenzar a hablar de la nueva ruralidad. Esto no es un concepto que lo inventaron los colombianos, no es así. La nueva ruralidad hay en diferentes países, ha comenzado a pensar. Incluso este tema de la nueva ruralidad surge en Francia, donde el gobierno francés tuvo que cranearse de alguna manera, o idearse de alguna manera, porque había ya un envejecimiento muy progresivo de la población en la parte rural y ya no había quien generar alimento. Entonces era muy necesario comenzar a ver otras medidas para motivar el relevo generacional, para que la gente volviese al campo a trabajar, que se generaran unas condiciones dignas para el trabajo, que se generaran unas condiciones competitivas para que la gente migrara nuevamente al campo y pudiese trabajar. Entonces eso significa también servicios públicos, significa también una inversión pública para mejorar la calidad de vida en ese tipo de territorios. Aquí en Colombia comenzamos también a pensar cuál sería nuestro concepto de nueva ruralidad. ¿Qué es lo que pensamos ahí? ¿O qué fue lo que quedó plasmado en este tema de nueva ruralidad en Colombia? Número uno, que ya no es un estudio y que trasciende la parte agropecuaria. Ya se los había mencionado anteriormente, pero es muy importante recalcarlo y que ustedes se lleven ese mensaje que es muy especial. Revalorizar lo rural significa trascender a lo agropecuario. Ya no significa pensar en la plantica, ya no significa pensar en la vaquita, sino es comenzar a pensar en la familia. Y que como familia requieren una serie de bienes y servicios de diferentes tipos. Que se requiere mejorar la calidad de vida. Entonces aquí ya no hablamos solamente de producción agropecuaria, sino también ya comenzamos a enmarcar temas como por ejemplo el turismo rural, agroturismo, ecoturismo, turismo cultural. Comenzamos a hablar también de la famosa economía naranja, que es el tema de valorar lo cultural que también hay en el campo, es decir, darle un valor a esa parte cultural para que no se pierda y para que también tenga un beneficio para la comunidad. Comenzamos también a hablar aquí de, por ejemplo, el esquema de pago por servicios ambientales, que parte de una identificación de servicios ecosistémicos y que eso cómo lo podemos pasar a un mercado, a ese intangible, y se vuelve tangible a través de los servicios ambientales. Y hay un punto que es muy importante, a lo que iba un poquito la charla, que era la innovación. Y esas fórmulas mágicas del desarrollo no son solamente tecnología, no es solamente más recursos invertidos, no solamente son políticas, sino debe ser la innovación. ¿Y qué es la innovación? La innovación es justamente esos valores de uso que hay. Cómo mi tecnología que está ahí, cómo mi modo de organización, cómo mi modo de vida le doy un valor de uso y me genera un cambio o un impacto. Entonces eso ya parte un poco de generar pensamiento innovador. Innovador no es generar nuevas cosas, y yo creo que eso también es bien importante. Innovador no es generar un carro que vuele. Innovador también son recuperar prácticas tradicionales en el manejo de suelo,
de pronto, por ejemplo, recolección de agua lluvia con sistemas o con recursos locales que tengamos ahí. La generación, por ejemplo, de duchas ecológicas, la generación de biocompost, reciclaje el reciclaje de una manera organizativa diferente, que sea aceptada por nosotros y que sea adoptada y adaptada. Entonces ya no hablamos de innovación aquí de algo que sea non plus ultra y que sea algo que esté fuera de nuestro pensamiento y que es algo, porque muchas veces la innovación lo asociamos con algo muy científico, pero no solamente es eso. La innovación también puede estar en un productor local que tiene una práctica muy buena, ahí que tiene procesos de restauración ecológica muy positivos y que le podemos dar un valor de uso y transmitirlo al resto de comunidad. Otro punto que fue muy importante a través de esto, con la nueva realidad. Ya no hablamos solamente de esas categorías, o es blanco o es negro, o es urbano o es rural, sino que también hay una especie de gamas de grises en la cual hay unas dinámicas en las cuales tenemos que estudiar y tenemos que comenzar a pensar y son políticas diferenciales y estructuradas. Entonces ya no decimos, ya no solamente hay urbano y rural, hay cuatro categorías hay cuatro categorías de territorios en Colombia. Este fue un estudio que se hizo en el 2015, donde se comenzaron a estudiar el tema de densidad poblacional, las dinámicas poblacionales. ¿Qué son esas dinámicas poblacionales? Me explico. Un caso concreto aquí en Nariño. Docentes que vivan en Pasto, pero tienen su trabajo en Chachagüí, o en Yacuanquero, o en Tangua, o en municipios cercanos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos viven aquí, tributan al municipio de Pasto, pagan sus facturas, su predial, pero parte de su modo de vida, de trabajo o de estudio es en otro lado. Regálenme un minutico, por favor, que alguien se desconectó. Lo estoy conectando. Perfecto. Entonces, eso es un poco el trabajar ya la dinámica poblacional. Prácticamente... prácticamente es comenzar a mirar cuál es la dinámica poblacional, cuál es la relación de la gente con sus medios de transporte, con sus medios de vida. Ahí, y se comienzan a ver unas cuatro categorías. Entonces hablamos ya de ciudades y aglomeraciones, que son estos pequeñas franjas grises que ustedes ven aquí un poquito más claritas, que tiene prácticamente dos criterios principales, aunque tiene muchos más, pero que la diferencia es que son aquellos que son o capitales departamentales o que tienen una población mayor a 100.000 habitantes. Ciudades intermedias, que son poblaciones entre 25.000 y 100.000 habitantes, pero que son municipios de importancia regional. Caso concreto, por ejemplo, nosotros ciudades y aglomeraciones en Nariño tenemos a Tumaco y Piales y a Pasto. Ciudades intermedias, ya hablamos, por ejemplo, de un Túquerres, hablamos de un Sandoná, hablamos de La Unión. ¿Por qué hablamos que son municipios de importancia regional? Porque son en los cuales confluye la gente a hacer mercado, a hacer de pronto intercambio de procesos. De ahí es donde hay terminales municipales que salen a otros municipios, por decirlo así. Entonces, eso es un poco lo que hablamos de esas ciudades intermedias. De territorio rural, poblaciones menores a 25.000 habitantes o con una densidad entre 100 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado, que ya es este verde un poco más clarito que está acá. Y por último, está este verde más oscuro que es el rural disperso, que son aquellos territorios que tienen densidad a o menor a 50 kilómetros por habitante, por kilómetro cuadrado, perdón. ¿Qué es lo que miramos con este mapa si ustedes se dan cuenta? Hay varios análisis aquí de interés. Número 1, la parte de urbanización siempre ha estado concentrada más que todo en el corredor andino y en la parte caribe. Y número 2, no podemos hablar de políticas urbanas cuando estamos reconociendo que Colombia es un país rural. Es un país inminentemente rural. Un dato nomás de interés ahí, el 32% de los colombianos son pobladores rurales, es decir, casi una tercera parte.
que ocupan 3/4 de los municipios, que ocupan el 94.4% del territorio nacional. Es decir, casi el 95% de todo el territorio nacional es rural. Y en ese conviven la tercera parte de la población. Entonces es muy importante que comencemos a ver eso. Y como generadores de política, pues uno de los principales componentes es ese, comenzar a situarnos de que estamos en una parte rural. Por eso aplaudo muchas veces la iniciativa que tiene la Universidad de Nariño y el enfoque que tiene la Universidad de Nariño con el proceso de ingeniería ambiental en la parte rural. Porque comenzaron a ver esa perspectiva desde antes. No tienen, muchas veces ahorita, muchas universidades tendrán que cambiar su pensum, su visión curricular a esto, a trabajar en la parte rural. Porque no nos podemos volver ingenieros ambientales de ciudad. Somos ingenieros ambientales de la parte rural. Entonces, por ejemplo, materias que tenemos diferenciadas como la extensión rural, que ustedes la tienen, es un componente clave y es un valor diferencial frente a otras universidades que tienen ingeniería ambiental y no tienen esos componentes. Por eso aplaudo nuevamente un poco el proceso que ha venido desempeñando la Universidad de Nariño, la Facultad de Ciencias Agrícolas, en ser visionaria a esto. Y aplaudo también a ustedes de que cuando salgan esto les va a dar un plus bastante importante en el medio de todos estos cambios de política que hay. Otro dato simplemente como de soporte para mirarlo, los indicadores de vulnerabilidad entre la parte urbana y rural. Ustedes pueden ver bien ahí perfectamente que hay mayor vulnerabilidad en la parte rural que en la parte urbana, que son estos línea naranja. Y que hay una mayor vulnerabilidad en la parte ambiental. Hay una mayor brecha de vulnerabilidad entre la parte ambiental y entre la parte urbana y rural, perdón. ¿A qué se viene orientado esto? Es muchísimo al tema de gestión de riesgo climático. Realmente no hay programas de gestión de riesgo climático en la parte rural, son casi nulos, y ahí hay una oportunidad muy grande para ustedes como futuros ingenieros ambientales a poder trabajar esos lineamientos ahí. Entonces, un poco ya, abarcándolo de contexto, hablamos ya del enfoque de esa nueva realidad, que tiene 5 componentes básicos para ya resumirlos. Número 1, la importancia de la ruralidad en Colombia. Y que tenemos que comenzar a pensar como ese país rural, en todo sentido, desde la educación, desde la financiación, desde todo sentido tenemos que comenzar a pensar en la importancia rural. Número 2, la revalorización del rol de la mujer. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en que la mujer es un actor importantísimo y súper valioso en la parte rural. No significa que los hombres no lo sean, pero que es importante comenzarlo a valorar y comenzar a empoderar mucho más a las mujeres en la parte rural. 2, de que ya hablamos de población rural y no solamente está ligada a la población campesina, sino que población rural ya integra comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, población rom, nuevos actores como son esos neocampesinos que están ahí. ¿Qué son esos neocampesinos? Personas que están yendo de la ciudad y están migrando al campo. Están migrando a la parte rural y generan sus casas finca, generan sus emprendimientos rurales allá. Entonces es bien importante también tenerlos en cuenta ahí. Entonces ya son políticas integrales, pero con enfoques diferenciales que están ahí. La multiactividad de lo rural, lo que les mencionaba, ya no solamente suscrito a la parte agropecuaria, sino a servicios ambientales, a agroindustria, a turismo, a otro tipo de servicios que son muy importantes y que tienen que comenzar a ser valorados y dinamizados en el corto y mediano plazo. Cuarto, la transdisciplinaridad, que es necesario comenzar a generar una formación y fortalecimiento de capacidades de estos nuevos profesionales para trabajar en la ruralidad. Y un quinto que lo voy a dejar un poco más amplio, que es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, la innovación como un factor clave en el desarrollo rural, lo que les decía. Nuestro factor clave para nosotros desarrollarnos ruralmente es el tema de innovación. Y la innovación no solamente es generar científicos o generar ideas súper
diferentes en el mundo. Son también recuperación de prácticas ancestrales. Y que esto no solamente, como vemos aquí en la gráfica, es prender el bombillito y ya, sino que tiene que estar articulado a un sistema, que es una serie de componentes que son interdependientes, interconectados, y que todos tienen que funcionar para que esto realmente tenga un impacto. Que esa bombillita que es de innovación, el impacto sea el proceso de desarrollo rural. Entonces hablamos aquí ya de un componente de planeación. Por supuesto es necesario comenzar a planear todo esto, no hacer ni improvisar. El proceso de articulación interinstitucional y también con otro tipo de organizaciones, las organizaciones comunitarias, alcaldías municipales, las ONGs, comenzar a hablar en un mismo idioma todos. El tema de formación de recurso humano, que ahí ustedes son claves como futuros profesionales de esta parte rural. El enfoque territorial, como les dije, es pensar desde lo que tenemos y con eso qué podemos hacer y no que nos impongan cosas de arriba hacia abajo. La apropiación social del conocimiento. Y aquí ya no hablamos de que necesitamos nombres súper técnicos científicos para hablar con la comunidad, sino también que eso puede ser aterrizado a sus conceptos y que sus conceptos también son válidos y son súper importantes. Y que ellos también no es necesario una formación académica para decir que ellos también pueden aportar conocimiento ahí. El conocimiento empírico también es muy importante y tiene que ser valorado ahí. El fortalecimiento del capital social. No sirve de nada que vayamos como rueditas sueltas si no fortalecemos organizaciones comunitarias, si no fortalecemos otro tipo de asociaciones. La investigación, pues por supuesto, hay como un tema clave y todo esto es lo que nos va a conllevar a aprender ese bombillito que es la innovación. Entonces, en ese sentido es que se genera ya la normativa, que es la Ley 1876 del 2017, que fue justamente radicada el último día del 2017, el 31 de diciembre, y que habla del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. ¿Qué es ese sistema? Este sistema está enmarcado dentro de un sistema muchísimo más grande que es el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, que comienza a operar a partir de este año con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, ese sistema tiene diferentes sistemas nacionales de innovación en diferentes ámbitos, en la parte ambiental, en la parte agropecuaria, en la parte de infraestructura, en la parte económica. Nos suscribe ahorita que es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Son acciones, son todo tipo de acciones, o es un sistema que aglomera y pone a charlar diferentes acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia, gestión del conocimiento, formación, capacitación y extensión, que soporten esos procesos de innovación e impacto. Como de pronto ustedes se han de preguntar, ¿por qué hablamos aquí del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y no de innovación rural? Y lo que pasa es que, como les decía, lo rural abarca muchas cosas. A nosotros como Ministerio de Agricultura, pues simplemente nos abarca lo que es la parte agropecuaria. El futuro de esto es que luego comience a ser articulado con diferentes carteras y dependencias, que ya no hablemos solamente de la parte agropecuaria, sino de un Sistema Nacional de Innovación Rural, donde ya podamos hablar de salud, donde ya podamos hablar de otro tipo de cosas, de que sea un poco más complejo, pero que esa complejidad, que no significa lo mismo que complicado, pero que esa complejidad nos ayude también a dar mejores respuestas. Dicen que problemas complejos requieren respuestas complejas. Entonces en eso estamos. Ese sistema tiene 3 subsistemas claves. El Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el Subsistema Nacional de Extensión y el Subsistema Nacional de Formación. ¿Qué significan estos subsistemas? El Subsistema de Investigación: generar una agenda de investigación, desarrollo e innovación. ¿Qué significa esto? Que no sea lo que a mí se me ocurre investigar, que yo, señor investigador, señor docente, no investigo lo que a mí se me ocurre en un escritorio, sino que tiene que haber una charla con diferentes actores, con los gremios, con la academia, con los científicos, con la política, para entre todos llegar a un punto de decir, necesitamos investigar en estos puntos y tenemos que hacerlo en este orden de prioridad.
para evitar el desgaste de recursos públicos y recursos financieros. Un segundo punto que es muy importante ahí es la oferta tecnológica. ¿Qué es esa oferta tecnológica? Que la investigación no se transcriba en tesis, no se transcriba y se queden guardadas en anaqueles o en bibliotecas, sino de que haya un aporte para que esos procesos de investigación trasciendan en nuevos emprendimientos, por ejemplo, fondos emprender, trasciendan en patentes, trasciendan en recomendaciones, trasciendan en empresas, que no se queden simplemente en anaqueles. Que haya una articulación de actores de investigación, es decir, que hayan plataformas donde diferentes actores de investigación no trabajen como células aparte, sino se puedan complementar, se puedan fortalecer y apoyar incluso con actores internacionales. Y un punto que es clave, lo que les comentaba, es que por primera vez se comienza a hablar de productores agropecuarios como agentes de investigación. Es decir, que aquí cobra una relevancia importantísima la investigación adaptativa, la innovación colaborativa y la investigación participativa. El conocimiento empírico puede ser transcrito a conocimiento técnico, científico, que no va a quitar su validez, y un productor puede ser también un investigador en este tema. Ya no son beneficiarios, sino también pueden ser investigadores. En el subsistema de extensión agropecuaria, que van a existir unas nuevas entidades que se llaman las entidades prestadoras de servicio de extensión agropecuaria, que ya no solamente van a requerir asistencia técnica, como les decía, algo muy específico, sino que tiene que ser un equipo multidisciplinario, que tiene que tener ingenieros ambientales, que tiene que tener agrónomos, que tiene que tener agroforestales, que tiene que tener economistas, que tiene que tener sociólogos, que tiene que tener antropólogos, que tiene que tener docentes, porque ya el enfoque de la extensión ya no va simplemente a mejorar la productividad del cultivo, sino a mejorar la calidad de vida de la familia del productor. Entonces ya vamos a ver un poco eso más adelante. Que el productor agropecuario ya no es un beneficiario, sino pasa a ser dos roles que son muy importantes: usuario y evaluador. ¿Qué significa esto? Que por primera vez en Colombia el servicio de extensión no va a ser 100% subsidiado. Va a ser subsidiado para pequeños productores, pero para esos pequeños, para esos medianos y grandes, perdón, va a tener una tasa de retribución y una tasa de pago por servicio de la extensión, que se va a ver reflejado en impuestos, que se va a ver reflejado cuando ellos vendan un descuento, que se va a realizar una pequeña tasa, como la tiene la Federación de Cafeteros, pero que va a ser apoyada más que todo por el Estado. ¿Qué significa eso? Que ya como usuarios no son simplemente beneficiarios donde dicen, muchas gracias señores prestadores de servicios de extensión agropecuaria, cualquier cosita es cariño, no, sino que van a ser conscientes de que al pagar y cómo pagan, tienen derecho a evaluar y tienen derecho a recibir un servicio de calidad. Entonces va más que todo a ese tema, un servicio al cliente. De que va a haber un soporte a ese subsistema de extensión, que va a ser coordinado por la Agencia de Desarrollo Rural principalmente. Que ya no vamos a hablar de esos planes que les comentaba de un año, sino de unos planes departamentales de extensión que ya van a 4 años. Es decir, que van a permitir tener un mayor impacto en el tiempo, que ya van a tener un proceso de evaluación un poco más eficiente, veraz e integral. Y un sistema de formación y capacitación que tiene un componente clave, que es un documento que es el Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Qué es ese Marco Nacional de Cualificaciones? Es trabajado junto con el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Trabajo, y lo que incide o induce es de que hay que acortar la brecha entre lo que sale de las universidades, de institutos tecnológicos, de institutos técnicos, de institutos de educación media, y lo que requiere la empresa agropecuaria o el campo. Entonces aquí es donde yo les comentaba un poco que va a haber unas recomendaciones muy serias sobre cambios de pensum, cambios en diseños curriculares de carreras tecnológicas, técnicas, de competencias laborales y de competencias a nivel de pregrado y posgrado. Entonces ahí es donde ustedes como ingenieros ambientales tienen
tienen un componente importantísimo, y es que ustedes ya vienen trabajando la parte rural desde su creación. No van a tener unas alteraciones de pronto tan fuertes, o van a tener ese fortalecimiento de capacidades con respecto a otras ingenierías ambientales en el país, que es muy importante que ustedes lo conozcan. Que va a haber una formación orientada a la investigación y al desarrollo agropecuario, y que se requiere capacitar y formar a nuevos extensionistas agropecuarios bajo este nuevo enfoque, ya no como asistentes técnicos, sino como extensionistas agropecuarios. Entonces se va a requerir también formar competencias laborales para extensionistas agropecuarios, que ustedes en esta materia de extensión pues ya lo están un poco fortaleciendo y ya lo están mirando. Principios rectores del sistema. Por tema de tiempo voy a tratar de acortar un poco ahí para darles un espacio más que todo a preguntas. Entonces voy a pasarla rápidamente, igual estas diapositivas van a quedar para todos ustedes. Los actores del subsistema, a nivel regional, nacional o local. Ese sistema tiene 3 documentos clave, prácticamente. El subsistema de investigación, el PECTIA, que es el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria, que es lo que les digo. Agendas de investigación departamentales para saber en qué se debe investigar, cuál es la prioridad de ellos, y que todo proyecto de investigación que se haga en la parte agropecuaria o en la parte rural, que ahí viene también el tema de gestión ambiental y de medidas de impacto climático y todo lo demás, tienen que estar articuladas a ese PECTIA, es decir, todo proyecto de investigación que se haga tiene que estar articulado a ese PECTIA. El Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria, que va a estar a través de un documento clave, que es el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, que esos planes, como le digo, tienen vigencia de 4 años, casi van a la par de los planes de desarrollo departamentales. Y ahí es muy importante, y valga la redundancia, hago aquí nuevamente la cuña, como le hice ayer, la Universidad de Nariño, y en especial la Facultad de Ciencias Agrícolas, tuvo un papel súper preponderante a que Nariño fuese uno de los 5 departamentos a nivel nacional que tuvieran su plan departamental de extensión agropecuaria el anterior año, y que pudiese aterrizar casi recursos cercanos a los 3.500 millones para apoyar ese subsistema en el departamento. Fuimos uno de los 5 departamentos que pudimos tener esos recursos. ¿Gracias a qué? Al compromiso y trabajo también de actores como la Universidad de Nariño, de profesores que guiaron ese proceso, como fueron el profesor Iván y la profesora Cristina Luna, y de estudiantes que trabajaron en este proceso. Y está el subsistema de formación y capacitación, que lo dirige principalmente el Ministerio de Educación Nacional, y está orientado más que todo al Marco Nacional de Cualificaciones. Como les decía, el PECTIA es un plan, visión de en qué se debe investigar en los próximos 10 años a nivel de departamento. Nariño ya tiene su plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación 2017-2027. Está generado en 14 cadenas priorizadas aquí en el departamento, es decir, qué se debe investigar en achira, en cacao, en café, en caña panelera, en cítricos, en coco, en cuy, en fique, en hortalizas, en lácteos, en papa, en plátano, en la cadena avícola o de aves y en quino. ¿Qué es importante mencionar ahí? De que esas demandas están organizadas en áreas temáticas, y que una de las áreas temáticas de gestión ambiental es importante, es decir, se tiene que trabajar en gestión ambiental transversalmente en cada uno de estos cultivos o sistemas productivos o cadenas de valor. Por ejemplo, en achira, en cómo podemos reducir el volumen de agua que se genera por la extracción de almidón. En cacao, cómo podemos nivelar los niveles de cadmio y metales pesados que adquiere el cacao en la fertilización. Cómo podemos generar disminución de metales pesados en el suelo. En caña panelera, en el tema de generación o conversión a panela. Cómo podemos mitigar gases de efecto invernadero a través de hornillas para la extracción de panela. Cómo podemos usar subproductos. Toda esa es gestión ambiental, que ustedes tienen un campo de acción bastante amplio. Como les decía, el subsistema pues tiene diferentes actores que vienen trabajando ahí. No voy a detener mucho en este. El enfoque del servicio de extensión agropecuaria
como les mencionaba, pues tiene un carácter permanente cada 4 años, de manera descentralizada porque va a ser trabajado por cada gobernación. Requiere tener un acompañamiento integral, y cuando hablamos de acompañamiento integral es que el enfoque de extensión agropecuaria tiene que tener 5 pilares que están aquí. Ya no solamente hablamos de atención al sistema agropecuario, sino también hablamos de capital humano, es decir, de generación de habilidades, competencias, de que las personas también generen competencias para administración de costos, planes de finca, cómo llevar su propia contabilidad, manejo en tecnologías de la información y comunicación, informática, que están ahí. Hablamos de construcción de capital social, que son esas habilidades de cómo fortalecemos la asociatividad en la parte agropecuaria, generación de organizaciones comunitarias, generación de asociaciones, y no tanto generación, mantenimiento de asociaciones, porque es muy fácil crearla, pero que se mantenga y que tenga su visión, su misión, su plan de acción como organización es realmente el reto. La generación de cooperativas, la generación de organizaciones de mujeres, la generación de organizaciones de jóvenes rurales, está aquí muy importante. Incorporación de conocimientos y tecnologías. ¿Cómo podemos transmitir conocimientos y tecnologías en la parte agropecuaria que nos hagan más competitivos y sostenibles? Un pilar que es específico para ustedes, que es el gestión de recursos naturales de adaptación al cambio climático. ¿Cómo hacer gestión integral de recursos naturales? Y cómo podemos hacer adaptación y mitigación al cambio climático en las medidas agropecuarias. Y capacidades de autogestión. ¿Qué son capacidades de autogestión? ¿Cómo generamos cultura? Cultura ciudadana, cultura colectiva y cultura comunitaria. ¿Qué significa esto? Cómo el productor comienza también a conocer y tiene cultura política. Sabe usar demandas, sabe usar la tutela, tiene conocimiento para poder hacer seguimiento y veeduría a los recursos públicos que se ejecutan en su municipio. Tiene un fortalecimiento de consejos municipales o juntas de acción que puedan hacer veeduría y sepan los instrumentos para hacer seguimiento, monitoreo a cómo se están invirtiendo los recursos en su municipio. Sabe las medidas anticorrupción que hay. Tiene los instrumentos para saber cómo puede participar en política pública. Es un poco eso. Aquí están un poco más detallados, por tema de tiempo voy a resumirlo, pero era lo que les comentaba con los pilares. Entonces ahí es acceso al conocimiento, gestión de recursos naturales, habilidades de participación. Por supuesto, estos pilares pues están enmarcados a otros procesos que ya hemos estado charlando, como son las agencias de investigación, como son las mesas de ciencia, tecnología e innovación, como son los procesos de co-innovación, investigación, acción participativa, la veeduría y seguimiento, las redes, las entidades prestadoras de servicio de extensión agropecuaria OPSEAS, el Marco Nacional de Cualificaciones. Ya para finalizar, quisiera comentarles un poco, bueno, cuáles son esos retos y oportunidades con todo esto que está cambiando. Número 1, nuestros modelos de desarrollo local. Tener una oportunidad de que no nos impongan un modelo de desarrollo, sino comenzarlo a construir de abajo hacia arriba, con las bases, teniendo en cuenta, por ejemplo, los componentes de territorialidad, de asociatividad, porque aquí no podemos hacer una persona solita que crea en esto, sino tenemos que tener una junta, tenemos que tener una organización, personas que estén convencidas de este cambio y también nos ayuden a promover el cambio al resto de nuestras familias, al resto de nuestros vecinos. El tema de articulación interinstitucional que se viene trabajando muy fuerte desde algunas entidades para promover procesos de charla, trabajo interdisciplinar ahí. El tema de gobernanza, el tema de cohesión y de empoderamiento y sostenibilidad. Desde la parte ambiental y desde todo tipo de enfoque socioeconómico y cultural, tenemos un reto bastante importante, que es comenzar a pensar como socioecosistema, ya no pensar como el relacionamiento hombre-naturaleza, no. El hombre es un componente clave dentro del ecosistema, es un actor dentro del ecosistema.
Entonces, por ende, hablamos ya de un enfoque que se viene trabajando hace ya varios años. De hecho, esta es una de las recomendaciones que generó el Instituto Alexander von Humboldt y que desde Agrosavia también generamos varias de estas recomendaciones, y es comenzar a pensar como socioecosistemas. Y como socioecosistemas, la sociedad está inmersa dentro de la naturaleza, y todo cambio que hagamos tiene unas repercusiones y tiene unas consecuencias. Entonces, ser consecuente de ello, entender que todos son ciclos y que como ciclos tenemos que generar capacidades adaptativas y de resiliencia, y que es un poco ese componente clave que lo trabajemos como ingenieros ambientales, y es la resiliencia socioecológica. ¿Qué es resiliencia socioecológica? Más allá de la sostenibilidad, es la capacidad de adaptarnos, de innovar, de aprender de los procesos que se están generando en nuestro entorno, tanto cambios socioeconómicos, cambios socioculturales, cambios ambientales, como por ejemplo la variabilidad climática, y que sobre ellos podamos fortalecer nuestros medios de vida y generar estrategias para ello. Desde la extensión, pues por supuesto, estos cambios también tienen unos enormes retos. Para nosotros como institucionalidad es pasar de un soporte institucional escaso de consultoría y pasar a un soporte institucional más decidido, a fortalecimiento de capacidades, a gestión de recursos, a abedurías, a todo el tema de seguimiento, porque esto va a requerir un poco más de trabajo. Innovaciones, pasar simplemente de innovaciones tecnológicas de cómo hacer esto a innovaciones también sociales. ¿Qué significan innovaciones sociales? También cómo innovamos en los procesos de transferencia y gestión del conocimiento. Entonces ahí, por ejemplo, innovaciones como se vienen generando, como herramientas didácticas, como herramientas pedagógicas, como las TIC, como la andragogía, pues son súper importantes ahí. Y pasar de esos principios normativos a conductuales, no solamente aprender a no hacer o hacer algo porque lo rige una norma, sino que también se nos vuelva una conducta porque es nuestra cultura ciudadana, porque estamos creando conciencia ambiental, porque estamos creando una conciencia, y frente a ella, pues no solamente, voy a poner ahí un ejemplo un poco burdo o extremista, pero no es robar porque la ley dice no robar, sino es no robar porque sabemos que le hacemos mal a nuestro prójimo, porque somos conscientes de que todos somos humanos, de que todos somos vecinos, de que un daño que le hagamos al otro también va a ser repercutido en nosotros. Es eso, generar conciencia. En Colombia pues venimos trabajando muchísimo el tema de las redes de innovación, principalmente Agrosavia viene trabajando mucho en esto, que es una oportunidad clave desde la extensión agropecuaria, que es mejor calidad y menos cantidad. Es una premisa clave que estamos trabajando. Me explico. Es no gastar recursos en eventos masivos de tanta gente donde el impacto se va a ver mínimo, sino poder dar ejercicios de acompañamiento, de continuidad. Actores que sean clave, referenciados por la misma comunidad, a esos líderes comunitarios, por decirlo así. Líderes positivos, porque también hay líderes negativos. A esos líderes positivos, para que sean ellos esos agentes de extensión. Sean ellos quienes faciliten la información. Y aquí se vuelve clave un componente que es el método campesino a campesino. ¿Qué es este método? Es un método de enseñanza-aprendizaje donde dice de que hay una mayor adopción y que hay un mayor impacto de adoptabilidad de tecnologías y conocimientos cuando el productor escucha de otra persona que también es productor, que conoce la realidad de qué está pasando en el día a día, las tecnologías y conocimientos, porque él le puede transmitir de una mejor manera, en un lenguaje más amigable, ha experimentado con ello, entonces puede transmitirle de una mejor manera qué se quiere hacer con esa tecnología. A veces para nosotros es mucho más difícil porque generamos esas brechas. Generamos esas brechas de llamar a una persona que tiene un cartón ingeniero, doctor, porque es nuestra formación que hemos creado en la academia.
a llamarnos como esas etiquetas. Y esas etiquetas generan una brecha muy fuerte en la comunidad rural. Porque muchas veces, yo cómo les voy a explicar sobre poda de cacao cuando yo no he sembrado cacao en mi vida, cuando no tengo cacao en el patio de mi casa. ¿Cómo les voy a charlar de gestión de recurso hídrico y de captura de agua lluvias cuando yo no he hecho nunca una red de niebla? Cuando yo nunca he trabajado con un reservorio, cuando yo nunca lo he implementado y sé realmente cuánto es el tiempo de desgaste que tiene esa geomembrana o que tiene ese sistema, o no sé si se tienen que tapar, o no sé las condiciones. Entonces, muchas veces lo que aquí se menciona es se tiene que complementar mucho el conocimiento técnico con el empírico, y comenzar a generar esos agentes de extensiones es clave para ese proceso de cambio que se quiere hacer. Entonces, como les digo, es un poco mirado aquí. Este es un ejemplo muy bonito de redes de innovación. Esta es una comunidad. Es concentrarnos en esos actores que están señalados con este azul clarito, porque este actor de azul clarito ya difunde toda la información y puede dar una mejor asesoría a este núcleo o a esta célula. Es lo que pasa, por ejemplo, con nosotros en neurociencia o con nuestro cerebro. Mientras más sinapsis tengamos, mientras más redes tengamos, pues va a ser mucho mejor nuestro funcionamiento. Mientras más tengamos la capacidad de relacionarnos. Lo mismo pasa en un aspecto social. Mientras más redes formemos, mientras fortalezcamos a estas personas que están aquí, pues ellas van a ayudar a difundir mucho más la información. Y a futuro es de que este no sea el único factor que está, sea el único puntico que está fortaleciendo la red, sino de que ellos ya comiencen a generar relaciones con otros. Y mientras más compleja, mientras más enredada se vuelve esta red, pues la transmisión y la gestión de información va a ser mucho más efectiva. Y el impacto se va a ver en mucho más corto tiempo. En Agrosavia venimos trabajando muy fuerte el tema de redes. Una de ellas y la prioritaria con la que iniciamos fue una red social que se llama Linkata, que todos están invitados a conocerla. ¿Qué es Linkata? Es una red social tipo Facebook. Entonces, lo que permite es generar una red de trabajo de asistentes técnicos, de extensionistas agropecuarios, de estudiantes que estén interesados en trabajar en estos temas y de productores, donde comenzamos a generar redes de contacto. ¿Qué pasa cuando tenemos en nuestras redes sociales múltiples seguidores o múltiples amigos? Pues que podemos enterarnos mucho más fácil de lo que pasa en nuestro entorno. Bien sea para compartir noticias, bien sea para compartir memes, bien sea para compartir información en general. Lo mismo pasa aquí, pero es con una red de trabajo. Vamos generando diferentes contactos, diferentes alianzas, para que nuestra red de información se vuelva más alta y podamos acceder a diferentes fuentes de convocatorias, información de interés y de relevancia, convocatorias de trabajo, convocatorias públicas de proyectos, redes de comercialización locales, experiencias. También hay un espacio donde se pueden publicar los blogs. ¿Qué son esos blogs? Esos perfiles dentro de los cuales cualquier persona puede expresar sus sentimientos, ideas sobre cómo es el rol del extensionista. Y hay cosas de bastante interés, y ahí es donde se vuelve ese conocimiento empírico, un conocimiento también técnico, porque puede ser discutido y puede ser retroalimentado. Foros de discusión, grupos de trabajo ya en una cadena o en un tema tópico de interés particular, y por supuesto pues ahí es donde se difunden los servicios de información. Esa es nuestra red en Nariño, para simplemente suponerles un ejemplo. Entonces aquí están en colorcitos. ¿Dónde están? Si se dan cuenta, esta es una red cuando inició. Entonces miren, por ejemplo, en rojo están las asociaciones que estaban de la Unión. Miren que están aquí separaditas. ¿Separaditas qué van a poder hacer? Pues absolutamente nada. La intención es comenzar a integrar a este tipo de actores a esta red para que se comience a generar estos flujos de información. Al generar estos flujos de información, ¿qué es lo que generamos? Que
una noticia, una información clave llegue a todos, que se difumine y que se comience a generar un soporte para que ellos ya puedan expresarlo al resto de sus comunidades. Esa era un poco la charla. Espero no haberme alargado mucho o aburrirlos en el transcurso. Invitarlos a que participen del Incata. Esas no son nuestras redes sociales. También estamos por Twitter, está por YouTube. En YouTube se generan contenidos muy importantes sobre el día a día de extensionistas en todo el país comentan el tema. También hay videos sobre lo que quieren comentarnos productores, estudiantes, investigadores en el resto del país, incluso en el mundo. Entonces es importante que lo conozcan. Mil gracias ahí por el tiempo prestado y por la atención. Bueno, damos un agradecimiento al ingeniero Álvaro Cadena por su espacio, por su tiempo y por compartir realmente estos conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias en nombre de la Universidad de Nariño, de la Facultad de Ciencias Agrícolas y especialmente de nuestro programa de Ingeniería Ambiental. Realmente es un gran aporte. Y esperamos que esto sea de provecho para todos. En este momento vamos a abrir un espacio de preguntas. Les pedimos el favor a todos los participantes que escriban sus preguntas en el chat. Ahí ustedes y es para que los chicos que nos quedan para aclarar algunas inquietudes o poder hacer algún tipo de aclaraciones. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Jenny Fernanda Rosero. Vamos a iniciar con esta. Dice, ¿cuándo presentan tecnología y disminuye el trabajo de los campesinos? ¿Cómo son las estrategias para que ellos las acepten? Pues a ver, gracias Jenny por la información. O sea, hay diferentes estrategias, ¿no? Yo creo que la principal y la más importante es que realmente ellos le vean un valor a lo que están ahí. Que no sea una capacitación por ir, sino que realmente le vean un valor de que esa capacitación les va a generar un impacto positivo en lo que ellos realicen. Entonces, creo que ahí hay varios componentes. Número uno, la motivación. La motivación es clave. Número dos es la comunicación. Lo que les decía, tips tan pequeños como, por ejemplo, quitar las etiquetas del proceso comienza a ayudar. Poder conocer de primera mano sus necesidades, expectativas con la transmisión de tecnologías también es muy importante. Para no, evitar como ese tema de falsas expectativas o de, o de pronto de que no es lo que ellos estén esperando. Un tercero que es muy importante dentro de la misma comunicación es la sensibilización, manejar un lenguaje amigable. Y ya frente a eso, pues hay diferentes ya estrategias en campo que se realizan. Por ejemplo, días de campo, el aprender asiento que es completamente fundamental aquí, donde ellos puedan experimentar, puedan tener un espacio para resolver sus dudas desde ahí, que no sea simplemente una presentación como la tuvimos el día de hoy, que fue virtualmente en el computador, porque no tiene el mismo impacto que realmente hacer algo, poderlo experimentar y en la práctica que ellos puedan validar, puedan evaluar qué es lo que están haciendo. Yo creo que esos son como los componentes básicos. Ya de ahí para allá, pues hay diferentes actividades de campo. Escuelas de campo, días de campo, seminarios, foros, charlas técnicas. Ya eso depende mucho del tema de recursos, de la disponibilidad de tiempo, de la comunidad.
Pero creo que esos son como los más importantes, tener un tema de comunicación, ser sensible frente a lo que la comunidad quiere o espera y poderle responder de la mejor manera. Ángel por aquí pregunta, ¿cuál debería ser el perfil de un extensionista agropecuario? Bueno, Ángel, realmente creo que ahí hay varias respuestas. Una desde la parte de aptitud y otra desde la parte de actitud. Desde la parte de aptitud, pues tiene que ser una persona que tenga una buena capacidad de escucha, que tenga una buena capacidad de síntesis, que tenga escucha activa en el proceso. No se tiene que, claramente no puede ser como esa charla que estamos teniendo ahorita, donde me han escuchado por casi alrededor de 2 horas y pico. Entonces no puede ser una persona que esté enamorado de su voz, sino que se preste al diálogo, que tenga que tener unas capacidades de negociación, de resolución de conflictos, buena porque también se van a presentar conflictos, entonces también es importante de que sepa cómo puede conllevar eso, de que tenga algunas habilidades para síntesis en la escritura, entonces pueda plasmar, pueda plasmar en fichas, en metaplanes, lo que está sintetizando. Es muy importante cuando uno lleva ese tipo de charlas, tener apoyos visuales, es supremamente importante que desde ahí tengamos ese tema de apoyo visual y no necesariamente tiene que ser diapositivas porque eso genera unas brechas muy importantes. ¿Qué más tiene que tener? Actitudes, bueno, esas serían como las actitudes. Es muy importante en lo posible de que tenga ese don de gente, de que tenga esa posibilidad de interrelacionarse, de comunicarse con nosotros, de que sea imaginativo, de que sea creativo, pues que tiene que diseñar también estrategias que sean atractivas para la gente. No todo se puede volver una cartelera, no todo se puede volver video, sino que tiene que también tener unas maneras de comunicarse, que tenga esos manejados como esos plan B en la cabeza para poderlos desarrollar. Y yo creo que eso también lo hace la experiencia. Una parte es la formación que están generando a través, por ejemplo, de esta materia. Yo soy ingeniero agroforestal, les cuento un poco. Tuve la fortuna y la posibilidad de que la profesora Cristina y el profesor Iván fuesen mis profesores en extensión. Entonces, tengo la oportunidad de decir que las bases conceptuales y metodologías que me dieron me han ayudado en mi carrera profesional y que también muchas cosas, la misma experiencia en campo también las va dando. Entonces yo creo que ahí van a tener que complementar las dos cosas. Es muy importante el poder relacionarse, es muy importante el poder comunicarse con otra persona, el poder generar esas habilidades de comunicación. Eliana nos pregunta sobre cómo es el proceso para desarrollar y crear el PECTE. Bueno, Eliana, te cuento. El PECTE ya está creado. ¿Cómo es el proceso? Se generan unas agendas de investigación, es decir, se habla con la gobernación, en este caso con la gobernación de Nariño, nosotros hablamos en el 2016, y hubo una reunión en pleno entre los gremios y la gobernación para definir en qué cadenas priorizábamos. Entonces, dentro de esas cadenas se priorizaron esas 15 que les mencionaba, papa, cuy, fique, yuca, y dentro de ellas hacen unos talleres. En esos talleres se trata de participar productores que sean referentes en esos sistemas productivos, investigadores que trabajen en ello, profesores que trabajen en esa área, al gremio productivo, actores políticos como alcaldes, como miembros de la Secretaría de Agricultura, y frente a ellos se hizo un taller para identificar cuáles eran las principales brechas o necesidades de investigación a trabajarse ahí, cuáles podrían ser las posibles propuestas, y se priorizaron. Entonces, por ejemplo, había un tema en cuy. En cuy se requiere trabajar mejoramiento genético, pero resulta que el mejoramiento genético lo ponemos a comparar en relación a prácticas sanitarias. Hay una
enfermedad muy importante en Cuyes que se llama Yersinia, que más o menos tiene una mortalidad entre el 20 y 22% a la población de Cuyes. Entonces comenzamos a sopesar en ese mismo taller con todos los expertos que estaban ahí, tanto locales como académicos, qué es necesario investigar primero. Una vacuna contra la Yersinia que disminuya esa mortalidad o mejoramiento genético de Cuyes para que tengan menor pelaje. ¿Qué es mejor en el tema de ganado? Prácticas nutricionales o fortalecer en ese momento procesos derivados de la leche y temas derivados. Por supuesto, esto no es un trabajo fácil, porque cada uno tiene también sus intereses y desde su experiencia va a mirar de pronto que es necesario aprender ahorita o investigar más sobre valor agregado que sobre manejo de plagas de enfermedades o en fertilización en café sobre los efectos ambientales que tiene el café en Nariño. Entonces, se generaron unos talleres de consenso. Frente a esos talleres se hizo como ese tipo de análisis comparativo y se publicaron. Esos análisis ya están publicados. Es un documento que se llama PECTIA Nariño, que ustedes lo consiguen en Google. De hecho, está en la página del Ministerio de Agricultura, en la página de Siembra. Ahí están los planes estratégicos de ciencia, tecnología e innovación de 27 departamentos ya a la fecha. Y también hay unos que tratan de analizar, no por departamento, sino por cadena productiva. Me explico. Cuy, por ejemplo, se maneja en 3 departamentos, o 3 departamentos lo priorizaron dentro de su enfoque, que son Nariño, Cauca y Putumayo. Entonces, uno puede ver en el PECTIA Cauca lo que hablaron de Cuyes, en el PECTIA Nariño lo que hablaron de Cuyes, en el PECTIA Putumayo lo que hablaron de Cuyes, o también hay un documento que habla PECTIA Cuyes y consolida la información de esos 3 departamentos y los prioriza y tiene una agenda nacional. Ese proceso es de 10 años, pero no significa que sea estático, sino que tiene que ser actualizado dependiendo de nuevas necesidades. Por ejemplo, aparece una plaga o una enfermedad muy fuerte en papa, que en ese momento está apareciendo. Entonces se requiere cambiar esos órdenes de prioridad y todo. Entonces se generan nuevos talleres y se mantiene una publicación periódica sobre el PECTIA. O sea, es un horizonte de 10 años, pero no significa que no se pueda cambiar en esos 10 años. Valeria nos pregunta cuál es la entidad encargada de formular los planes de extensión agropecuaria. Principalmente una, la gobernación de cada departamento. La gobernación es la encargada de generar esos planes, pero con la ayuda de las secretarías de agricultura o agriculturas o humatas municipales. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces, la gobernación pide a las alcaldías municipales gestionar información sobre cuáles son los usuarios que pueden acceder a ese recurso de extensión y en qué sistemas productivos. La gobernación es la encargada de consolidar todo eso y genera ya unos planes. Entonces, perdón, en Papa se requiere trabajar este tema en extensión, en Cuye se requiere trabajar esto, en Coco se requiere trabajar esto, en Fique se requiere trabajar eso, y en estos municipios, y aproximadamente con estos usuarios. O lo puede trabajar por áreas transversales. Entonces, en gestión de recursos naturales y mitigación al cambio climático se requiere trabajar en esas subtemáticas específicas en estos municipios. Frente a eso, ellos presentan ese plan departamental de extensión, que casi más o menos va paralelo, como decía, el plan departamental de desarrollo. Se presentan a el Fondo Agropecuario, que es FINAGRO, y a la Agencia de Desarrollo Rural. Entonces ellos tienen una gran bolsa a nivel nacional, donde ellos dicen, bueno, el plan de Nariño dice que se tiene que trabajar en esto, en estos municipios. Y dentro de estos municipios, ellos presupuestan un valor de 5.000 millones, pongamos un caso, o de 4.000 millones. Hay disponibilidad presupuestal, la hay, entonces ellos abren una licitación y ya son las entidades prestadoras de servicio agropecuario, la CEPSEA, quienes miran esa convocatoria pública, que ya puede ser en todo el país, queda abierta. Entonces cualquier sea del país puede presentarse, puede generar, con base a esa línea base que es el plan departamental,
proyecto de asociación agropecuaria que dice, bueno, quiero trabajar específicamente en la línea de gestión de recursos naturales o en el tema papa, o quiero trabajarla absolutamente todas las líneas que están ahí, y eso va a valer tanta plata. Se presentan, se hace toda la verificación de que ellos cumplan con los requisitos de habilitación de PSEAS, que son bastante robustos, y se asignan los recursos a la gobernación. La gobernación contrata con ese PSEA, que como les digo, no necesariamente tiene que ser de la región, sino puede ser a nivel nacional. Eso se hace para buscar un poco más de transparencia en el proceso, que no sea el amigo del gobernador o el amigo del alcalde el que tenga esos recursos, sino que sea una entidad que presente todos los soportes a nivel nacional, y se ejecutan los 4 años. Ese es como el procedimiento. ¿Qué es necesario ahorita desde las alcaldías? Que se creen o se restablezcan los consejos municipales de desarrollo rural, para que esos recursos puedan verse reflejados y que tengan una línea base municipal para ese proceso. Responsabilidad de la gobernación, generar el plan departamental de extensión, como les comento, consolidando toda esa información y escalarlo a nivel nacional. Y a nivel nacional, buscar los recursos, abrir la licitación pública, hacer la selección de PSEAs y ejecutar los recursos. Danilo menciona, teniendo en cuenta que los planes de extensión serán a 4 años, ¿cómo se asume el reto que en este tiempo tan amplio no existe abandono estatal, como se ha evidenciado en la mayoría de casos respecto a asistencia técnica en los municipios de Colombia? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. La verdad, no la sé. No la sé. Se supone que tienen que haber unos comités de seguimiento y veeduría a ese proceso. Los planes departamentales de extensión con vigencia de 4 años comienzan a ejecutarse este año. Entonces, creo que un poco en la marcha se va a ver eso. Se supone que hay unos comités de seguimiento y de veeduría a esos planes departamentales, y que frente a eso se van a levantar como unas contralorías, unos procesos de seguimiento a que la ejecución esté desarrollada de la mejor manera. Pero yo creo que eso, la mejor respuesta que te puedo dar en ese momento es, tendríamos que ver los pilotos de esos primeros 4 años, a ver cómo va y qué figuras van saliendo de eso. En el momento, como te digo, se han creado